¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Son horas importantísimas, son horas decisivas en la República Argentina. A partir de lo que ha pasado hace apenas algunas horas en este encuentro, en esta reunión que hubo entre referentes del Fondo Monetario y el equipo económico de Alberto Fernández, juntamente con Alberto Fernández. De ese encuentro hay varias definiciones que quiero compartir con ustedes a lo largo del programa, pero quizás la principal es la que ha dejado trascender ya nuestro colega Gustavo Silvestre, también lo ha hecho hace apenas algunos minutos Marcelo Slotoviazda, y yo estoy en posición también de confirmarles que efectivamente en este encuentro donde el Fondo Monetario buscaba algún tipo de precisión de parte del equipo, pero también de Alberto Fernández, quien es el candidato del Frente de Todos, cuando se empieza a generar en ese encuentro algún tipo de respuesta, sobre todo insospechada. Hay altas fuentes que me están confirmando y que han confirmado que se vieron sorprendidos por la posición que ha tomado el Fondo Monetario en las últimas horas con respecto a la Argentina. Y que en ese contexto, en esas conversaciones, bueno, finalmente el Fondo Monetario daría la impresión de que no se siente cómodo en este contexto negociando con el gobierno nacional o en todo caso renegociando la posibilidad de este desembolso de 5.400 millones de dólares. Lo que ha trascendido es precisamente que el Fondo Monetario busca una contraparte para renegociar ese desembolso y que habría dejado en evidencia que el gobierno, al menos hasta ahora, y que preside el presidente Macri, está falto de poder en función de lo que observan los referentes del Fondo Monetario Internacional. Reiteramos, esta es la lectura que uno puede hacer, esta es la lectura que yo elijo hacer en función de la información que me ha sido dada en los últimos minutos y por supuesto también a partir del largo comunicado que ha emitido oficialmente el Frente de Todos y que vamos a ir analizando. Nuevamente lo que quiero remarcarles es esto. ¿Qué es lo preocupante de lo que está trascendiendo? Lo preocupante no es ya que el Fondo Monetario ve que el gobierno nacional no acumula poder, sino que lo ha ido perdiendo, sino que quizás lo más relevante, lo que yo quiero hacer énfasis, es que en ese encuentro que sucedió hace apenas algunas horas, el propio Fondo Monetario ha planteado indirectamente la posibilidad de adelantar las elecciones. No lo ha dicho taxativamente, no lo ha dicho textualmente, esto también tengo que decirlo, sino que lo ha sugerido a través de esta definición que yo le estoy dando, que se necesita una contraparte, que esa contraparte en este momento es el gobierno nacional, que el gobierno nacional a los ojos del Fondo Monetario hoy no tiene la suficiente legitimidad como para garantizarle al fondo, vaya a saber qué cuestiones que el propio Fondo Monetario quiere establecer o quiere renegociar con una contraparte. Y en ese contexto es que se dio este encuentro con el Frente de Todos. Ahora sabemos para qué. ¿Sabe para qué? Bueno, para tratar de encauzar esa negociación con quien no tiene hoy, esto obviamente hay que remarcarlo, no tiene hoy el poder en términos institucionales. No ha sido elegido presidente, no han pasado todavía las elecciones generales y el traspaso de poder tiene que darse recién el 10 de diciembre. Por eso quizás es tan relevante, tan importante lo que ha dejado trascender el Fondo Monetario. Mire, yo tengo un detalle de la conversación. Hubo momentos donde el director para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, se quedaba en silencio mientras Alberto Fernández le decía todo lo mal que había hecho el gobierno en estos últimos años, pero además le recriminaba al propio Fondo Monetario que habían dejado fugar miles de millones de dólares y que habían hecho distintos desembolsos a lo largo del tiempo y que en todo caso
ese era un problema ya del gobierno nacional con el Fondo Monetario, que ellos no podían hacerse responsables por esta situación y mucho menos negociar este desembolso de 5.400 millones de dólares. El propio Fondo Monetario, y de esto también hay detalles, yo se los voy a ir dando a lo largo del programa, ha dicho que le preocupa la inflación en la Argentina, como si fuese algo reciente, que le preocupa en gran medida el escenario económico y financiero de la Argentina, como si la resultante de ese escenario no fuera la aplicación a rajatabla de las políticas que el propio Fondo Monetario recomendaba o aconsejaba al gobierno. Alejandro Werner, el director del fondo, junto a Caldarelli, el economista jefe, llegaron a insinuar que el Fondo Monetario no propuso el plan económico que está aplicando a la Argentina, sino que es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Yo voy a hacer una lectura y ahí sí ya me voy a tomar una atribución. Para mí lo que ha pasado en el día de hoy es que el Frente de Todos se ha encontrado con referentes del Fondo Monetario que dijeron estar haciendo una reunión o un encuentro de rutina que establece la burocracia del fondo, y en rigor lo que terminó pasando es que se encontraron con un Fondo Monetario que termina evaluando en qué momento y bajo qué oportunidad va a hacer ese desembolso de 5.400 millones de dólares y que no está cómodo de renegociar esas pautas vinculadas a este desembolso con el gobierno del presidente Macri. Hay mucho más para comentarle. Yo tengo un detalle de algunas cuestiones que me parece que son relevantes. La mención del vacío de poder efectivamente estuvo en esta conversación. Dijeron que ellos veían un vacío de poder en el gobierno nacional y que estaba claro que estaban buscando una renegociación de ese desembolso que tiene que hacer el Fondo Monetario y, por supuesto, la propuesta era si el Frente de Todos se avenía a llevar a cabo esa negociación. De nuevo lo digo, me parece importante, el Frente de Todos salió de ese encuentro. Vamos a ir repasando el comunicado porque usted ahí va a notar bien que hay una cuestión importante, implícita, no solamente en las palabras que ha elegido el equipo económico del Frente de Todos para manifestar la resultante de esa reunión, sino además en señalarle al Fondo Monetario que es corresponsable de la situación que atraviesa la Argentina, y esto quiero decírselo yo, y que además es corresponsable de la situación institucional de la Argentina de aquí en adelante. Porque hay ejemplos históricos de un Fondo Monetario que en determinado momento se borra, desaparece, lo ha atravesado la Argentina a fines de los 80, también a fines de los 90, la crisis del 2001-2002, y han sido ejemplos calcados de una actitud totalmente indiferente con la crisis económica financiera que después terminó impactando en términos sociales. Comparto con ustedes algunos de los detalles, por supuesto que hay muchísimo, y ya tenemos nuestros invitados en el estudio para que hagan un análisis de estas cuestiones. Alberto Fernández coincide con los 4 objetivos principales del acuerdo. Esta es la letra del comunicado. Con el FMI, recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. Usted se preguntará qué es todo esto. Estos son los objetivos que el propio Fondo Monetario trazó en el acuerdo con la Argentina y son los objetivos que obviamente, no hace falta que yo se lo diga, no se están cumpliendo. Esto fue lo que planteó hoy el Frente de Todos al Fondo Monetario. Le dijo, ustedes son libres de hacer el desembolso, pero claramente los objetivos que están planteados no se están cumpliendo. Y el Fondo es corresponsable de esta situación junto con el Gobierno Nacional. Esto es lo que fue planteado. Bueno, de estos 4 objetivos sigue el comunicado oficial. No solo ninguno fue alcanzado, sino que todo empeoró. La economía cayó 1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del Producto Bruto, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%. Esta es uno de los detalles de
del comunicado. A cualquiera que haya leído el comunicado, vamos a ir a la tercera parte, seguramente le sorprendió la contundencia. ¿Y sabe qué pienso yo? Pienso que parte de esa contundencia refiere a que el equipo económico, probablemente del Frente de Todos, y el propio Alberto Fernández se encontró con un Fondo Monetario que hoy por hoy no está o no estaría por asumir una responsabilidad que tiene, que es la de llevar a buen puerto la gestión económico-financiera y hasta política del gobierno nacional hasta que haga el traspaso de poder el 10 de diciembre. Esta es la responsabilidad que el fondo está rehuyendo y que quiero dejar bien claro que hay un cambio importante en la actitud del Fondo Monetario para lo que es el organismo que dirigía Christine Lagarde y que parecía que lo iba a acompañar al presidente hasta el fin de su mandato. La última parte de este comunicado: el préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados. La economía real no ha dejado de contraerse y la inflación y el endeudamiento no han dejado de crecer. Hay otra mención que me parece importante hacer, y quizás, digo, para que usted lo tenga en cuenta, porque el Fondo Monetario es cierto que no está comprometido a través de un programa con los desembolsos que tiene que seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el propio Fondo Monetario advierte en el acuerdo que solamente hace el desembolso si lo que se verifica es, uno, que el gobierno nacional aplica o busca los objetivos que ha trazado el fondo, y dos, si efectivamente están funcionando. Piénselo conmigo, si no está funcionando, alguien del Fondo Monetario puede decir, bueno, ¿para qué voy a hacer un desembolso si este plan económico no me va a llevar a buen puerto y me va a hacer malgastar los dólares que tengo disponibles? Bueno, esta actitud que se le ha reprochado al fondo de mirar para otro lado, este tipo de cuestiones que están anotadas y que están detalladas en el acuerdo, hoy de pronto, por primera vez pareciera ser, han salido a flote. Hay un Fondo Monetario que parece a notar que las cosas no están bien en la Argentina y que da la sensación, pero no ha sido planteado, pero da la sensación de quienes estuvieron en la reunión, de que es el propio Fondo Monetario el que ahora dice: yo no sé si hacer el desembolso o no en este contexto porque no tengo una contraparte que tenga legitimidad de carácter político. Hay un vacío de poder. Esto sí es lo que se ha dicho en la reunión. Esto sí es lo que se ha dicho en la reunión. Terminamos de leer el comunicado. Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello, deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias. Lo último que quiero decir con respecto a esto, y ya vamos a ir compartiendo algo más del material que tenemos esta noche. Por supuesto, el programa lo hemos tenido que cambiar todo porque consideramos que esto es muy relevante. Yo considero personalmente que el propio Fondo Monetario tiene que salir a dar como mínimo una explicación, una versión oficial del encuentro que se ha generado hace apenas algunas horas, y también tener en cuenta que hay mercados financieros, que hay un mercado cambiario en la Argentina y que antes de que abran los mercados, el propio Fondo Monetario tiene que dar a conocer cuál es su posición con respecto al desembolso que se está esperando de 5.400 millones de dólares. Hace apenas poco más de una hora estuvo en nuestros estudios Cecilia Todesca. Usted sabe, es una de las referentes del equipo económico del Frente de Todos. Participó hoy en la reunión con el Fondo Monetario Internacional y dio algunos detalles técnicos muy interesantes de lo que fue el encuentro.